sexual es el tema que nos va a ocupar en la entrevista de 5 minutos este jueves. La responsabilidad que conlleva el ser padre, el ser madre de familia. Y para eso está con nosotros el doctor Renato Guido, él es representante de la Fundación ISEF de El Salvador. Tremendo tema, doctor, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos, es un placer estar aquí esta mañana hablando de un tema tan bonito y tan importante como es esta, la responsabilidad de los padres. Del papá en específico, no de los padres en general. Sabemos que ser papá involucra una gran decisión, tendría que ser así, ¿verdad? No tendría que ser algo que aparece así de repente porque fue sorpresa y resulta que ahora voy a ser papá, aunque eso se da lastimosamente mucho en nuestro país. Pero la responsabilidad de ser padre, sea que se da por una situación que no se esperaba, o sea que en caso correcto se dé como una decisión planificada de dos personas que deciden vivir juntas, tener un matrimonio y crear una familia, conlleva una gran responsabilidad. Sea cual sea de las dos formas, siempre el padre, el hombre va a tener que tomar una decisión que va a afectar la vida propia y la de ese niño o niña que va a venir. En primer lugar, pues involucra el hecho de saber de que, y lo vimos en nuestro país, la principal causa de muchos de los problemas psicológicos, sociales, se da porque hay padre ausente. No quiero decir que la mamá no es importante, las mamás tienen un rol fabuloso y muchas veces son ellas las que sacan adelante la familia, pero no por eso podemos decir de que no se necesita el papá, como muchas veces se dice, ¿verdad? El papá tiene un rol bastante importante en el sentido de que en tres situaciones fundamentales va a formar el carácter de ese hijo. ¿Cuáles son? El primero es en función de la formación de carácter como persona, ¿verdad? Muchas de las virtudes que una persona puede adquirir. Carácter involucra orden, responsabilidad, sentido de generosidad, las va a obtener viendo a su papá. La segunda es el sentido de seguridad afectiva, principalmente en las mujeres, ¿verdad? Sabemos de que el periodo, solo por dar un dato, el periodo más importante afectivamente de una mujer se da en la adolescencia y es cuando más necesita la figura de su papá. Así está el abuelo, así está un tío, siempre se necesita. Claro, estoy hablando de la niña, porque ella va a tener ese patrón afectivo después. O sea, las niñas buscan muchas veces el patrón afectivo, de quién se van a enamorar. Psicológicamente lleva mucho de lo que ellos vieron en su papá, en ese hombre para enamorarse. Si ellas no tuvieron, si fue un papá, digamos, algo peor todavía, tuvieron su papá y las trató mal, fue un papá abusivo, con problemas serios de los que se ven, crea problemas psicológicos tremendos, ¿verdad? Que se van arrastrando. Que se van a arrastrar toda la vida, involucran toda la vida. Y la tercera parte, que es la también no menos importante, para mí la más importante, es la parte espiritual. Los hijos se ven más involucrados y más impactados en su vida hacia una vida de trascendencia espiritual, sea la religión que practica la persona, si ve que el papá, el padre, cree en eso y lo practica. A ver, la importancia del ejemplo, doctor, en esos 3 puntos que nos estaba diciendo, porque una cosa podemos decir y otra hacer. ¿Cómo Entonces, arrastra el ejemplo? Sí, como bien dicen, el mejor maestro es fray ejemplo, ¿verdad? El papá muchas veces educa básicamente con la forma en la que él vive su vida en familia. O sea, el papá educa con la forma en la que trata a su esposa, por ejemplo. Los hijos ven que el papá es cariñoso, o si no es muy cariñoso, por lo menos ve que demuestra en la forma que él tiene como hombre el cariño a su esposa. Probablemente hay ciertos detalles que le demuestran a su esposa que la ama, entonces los hijos están viendo eso. Imagínate. El cariño que puede demostrar a los hijos también, ¿verdad? Mucha afectividad puede ser un cariño que muchas veces la parte masculina de hombre sabe cómo demostrarlo, pero lo hacemos, implica muchísimo. Hay muchas situaciones como la honradez, por ejemplo. ¿Por qué hay, digamos, tanta corrupción probablemente en el país? Porque muchas veces no hemos tenido un ejemplo de una figura paterna que los niños vean, que diga, mi papá, yo lo vi y él nunca robó un centavo. Y lo vemos aquí en el país, hay mucha gente que dice así.
yo no hago nada incorrecto porque mi papá me enseñó de que, y yo lo veía él, de que mi papá era un hombre correcto. Y nos damos cuenta de que tanto los hombres como muchas veces las mujeres, el papá tiene tanta influencia que en nuestra vida madura, aún en situaciones en las cuales nosotros, como cosa normal en la adolescencia, nos rebelamos y decíamos, es que mi papá, ¿verdad? Es que mi papá está desfasado, es que ese señor ya no, o mi papá vive en el siglo pasado. Cuando nosotros después tenemos cierta edad como adultos, comenzamos a hacer las mismas cosas que hacía nuestro papá. Eso es lo terrible. A ver, por el tiempo nos buenas o malas, ¿verdad? Es cierto, el ejemplo al final va arrastrando y bueno, nunca es tarde para decir, voy a tomar esa responsabilidad y voy a cambiar. Y sí, nunca es tarde para encontrarlo, nunca es tarde para tomar decisiones. Bueno, yo soy invitado de Fundación ISEF. En ISEF hay muchos cursos para papás, para mamás, etcétera. Hay que plantearse, porque la otra situación es tomar la decisión, igual que si uno quiere aprender un idioma, va a un lugar a que lo eduquen en eso. De acuerdo. Por el tiempo, doctor, yo creo que es un tema que podemos abordar más adelante.